Listo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para nosotros, la Coordinadora Internacional en Defensa de la Filosofía, es un orgullo poder darle inicio a este evento programado para el día de hoy, en el cual tenemos como invitados a Enrique Galindo y a Olga García Fernández, con quienes tendremos la posibilidad de dialogar sobre el problema de la educación mundial que estamos viviendo, que tiene impacto no solamente en la vieja Europa, sino que también ha llegado a nuestras regiones de América y que presupone pues un problema para el desarrollo de la humanidad misma. En este caso, nuestra intención es dialogar acerca del aprendizaje basado en proyectos, cuál es su trasfondo ideológico, cuál es su situación actual y cuál es la intención que tiene esta, entre comillas, metodología llevada a cabo en la escuela en el marco de lo que es la reforma neoliberal. Para este propósito, también contamos con la presencia de nuestros panelistas, Víctor Soto de Perú y Matías Berger desde la hermana República del Uruguay. Dicho esto, y para comenzar, es preciso decir que el maestro Carlos Fernández es profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Él es español y sus últimos trabajos publicados fundamentalmente, hay que destacar qué fue la República, nuestra historia explicada a los jóvenes, Marx desde cero para un mundo que viene y Escuela o Barbarie entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. También contamos con la grata presencia de la profesora Olga Fernández, licenciada en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es docente, maestra de enseñanza secundaria y pues también trabajó con el maestro Carlos Fernández en este texto importantísimo, Escuela o Barbarie, entre neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. También es autora de sus últimas obras son La escuela vaciada, la enseñanza de la época pospandémica y la educación cancelada. De acuerdo con esto y sin más preámbulos, es para nosotros un gran privilegio contar con su presencia y pues demos inicio a esta conversación. Entonces, maestro Enrique, maestra Olga, la palabra es de ustedes. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación a estar en este coloquio. Y nada, bueno, has presentado a Carlos, que es el coautor de Escuela Barbarie, pero es justo el que no está aquí. Eh, bueno, en principio tendríamos que hablar sobre todo del ABP, ¿no? Que es el último libro de Olga y mío, Aprendizaje basado en proyectos, y el subtítulo es Un aprendizaje basura para el proletariado, porque pensamos que efectivamente esta metodología se está implantando con la intención de reformar bueno, en última instancia, las subjetividades del alumnado para acostumbrarlos a un mundo de precariedad laboral que se avecina cada vez mayor y de tal manera que desde bien pequeñitos se vayan acostumbrando y se anule la posibilidad de, bueno, pues de protesta o de rechazo, imposibilitando, digamos, la formación intelectual o que el alumnado adquiera las bases intelectuales que le permitirían, bueno, pues una oposición crítica a su situación material, digámoslo así, por decirlo brevemente. No sé si Olga querrá decir algo más. Sí, primero muchas gracias por la invitación. Eh, Así fuera de cámara estábamos hablando de cómo estaba escrito el libro un poco y del trabajo de investigación. Es un libro que parece que ha salido pequeñito, que ha salido ligero, pero realmente es un libro que lleva muchísimo trabajo, está muy condensado.
y que sí que tiene su origen en el libro que escribimos Enrique y yo con Carlos, en la Escuela Barbarie, porque ese libro ya tenía un capítulo que era las metodologías salvíficas. Y lo llamábamos salvíficas precisamente, yo recordé en ese momento cuando lo escribíamos a un gran profesor que tuvimos, aparte de Carlos, que era Juan Bautista Fuentes, que era porque ya no estamos con él, ¿no? Porque Juan Bautista nos siga dando clase. Juan Bautista Fuentes hablaba del psicoanálisis y de otras corrientes psicológicas como psicologías salvíficas, en el sentido de que están ahí para solucionar algo de una manera personalizada y pues que tiene como objetivo además pues una introducción a la conciencia. Del psicoanálisis no os voy a hablar en Latinoamérica, eso es evidente. La cosa es que sí que nos pareció interesante llamarlas salvíficas porque la manera en la que se implanta el aprendizaje basado en proyectos, por retos, por problemas, es mediáticamente vendida esa forma, pues de forma profética y salvífica en el sentido de que parece que cualquier problema de la escuela, fundamentalmente la pública, que es la escuela de masas, claro, viene a ser solucionada a través de la implantación siempre innovadora y siempre novedosa de una metodología. Es decir, que es la aplicación de una serie de técnicas de intervención de la conducta, porque eso realmente es lo que es el aprendizaje basado en proyectos en último término, eh, y otra suerte de intervenciones. La forma en la que se solucionan problemas que se supone que la escuela debería solucionar, como el fracaso escolar, esa formación que se supone que tienen que tener los alumnos para salir de una forma bien preparada al mercado laboral, etcétera. Nosotros, precisamente lo que denunciamos en este libro es que el aprendizaje basado en proyectos no es ni una metodología que busque mejorar el aprendizaje. De hecho, lo que se está constatando es que, como poco, es homeopática, es decir, en el sentido de que no produce ninguna mejora y en la mayoría de los casos es contraproducente en la mayoría de las etapas educativas y que además es el caballo de Troya de toda esa corriente pedagogista, no pedagógica, sino pedagogista, que, en lo que consiste es en que toda mejora que se pueda producir a nivel de aprendizaje, a nivel de enseñanza, consiste en la práctica metodológica. Y como siempre decimos, eso lo señala muchas veces Enrique, siempre acompañado del fetichismo de la innovación, es decir, de que todo lo que se tiene que hacer tiene que ser innovador, nuevo, moderno, etcétera. Paradójico en el caso del aprendizaje basado en proyectos porque es de principios del siglo XX. Kilpatrick y Dewey son sus valedores fundamentales, más allá de las reformas que haya sufrido después y todas las versiones, pero sí que le acompaña siempre el fetichismo de la innovación, de suerte que la escuela, si no trabaja por proyectos, no trabaja por determinadas, en base a determinadas metodologías, pues siempre es una especie de lugar tradicional, conservador, retrógrado, que no viene a cumplir con el papel que se supone que se le ha adjudicado y que no viene a ser a formar la conciencia ciudadana de forma crítica, como dice Enrique, lo que haría una escuela basada en el conocimiento, sino convertirse directamente en un dispositivo de inserción laboral única y exclusivamente al servicio de la sociedad neoliberal. Bien, muchas gracias por esta apertura a nuestro coloquio. Maestro Enrique, ofrezco una disculpa por la confusión allí de datos. Fue un imprevisto, pero gratamente también, eh, con usted por haber estado en este coloquio. Bueno, yo creo que ya con esta panorama general que se nos plantea, entendemos entonces que tenemos que analizar la escuela, esa escuela pública que pese a las diferencias regionales que podamos estamos sufriendo las problemáticas de este enfoque basado en proyectos y que es común encontrar en las escuelas, sobre todo de las periferias de las ciudades. En el caso bogotano, yo soy docente de escuela pública y por supuesto que al leer la explicación del coaching educativo, pues uno comienza a darse cuenta que esto es la operatividad, la puesta en marcha de una ideología cuyo objetivo es la productividad. Entonces,
si se me permite, Matías, Víctor, lanzaría la primera pregunta y vamos con una ronda de preguntas que es fundamental y es, ¿cómo lo ven ustedes, Enrique, Olga? ¿Cómo es una escuela del siglo XXI en el marco de estas transformaciones que resiste, una escuela pública? ¿Cómo la escuela pública se convierte bajo estas lógicas en un escenario también, en una trinchera de resistencia, y que esa es pues la labor de los maestros, quienes en el ejercicio pedagógico hacemos una educación crítica? ¿Ustedes cómo asumen esa idea de la escuela como una trinchera de defensa ante este proyecto? No sé, Olga. La única manera de que la escuela funcione como una trinchera es que efectivamente los profesores sean capaces de defender que la única posibilidad es conocimiento, es decir, es trabajar en base al conocimiento y no en base a una educación basada en competencias, una educación competencial. Si no somos capaces de defender ese mínimo, primero de contenido teórico en cada asignatura, segundo, de libertad de cátedra, que incluye también la libertad metodológica y que además que esa libertad de cátedra metodológica, como digo también, de que cada especialista sea capaz de evidentemente aplicar su propia metodología, que no deja de ser, si se es coherente, la metodología que exige la didáctica propia de la materia que imparte. Si no somos capaces de además ver esa relación entre la impartición de contenidos, el establecimiento de los procedimientos propios de la asignatura y la defensa de una didáctica que es propia y que solo puede decidir el especialista, pues vamos a seguir abocados a discursos absolutamente inútiles que tienen que ver con qué metodología me gusta más aplicar sin basarse, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, si basarse fundamentalmente en el hecho de analizar qué metodología es la que realmente propicia una mejora del aprendizaje, qué metodología es la que no tiene como fin intereses espurios, llevar a cabo intereses espurios que no son los de una escuela crítica, como es el aprendizaje basado en proyectos, que lo que busca es el modelaje de la conducta, sin más ni menos, ni más ni menos. Entonces, o somos capaces de hacer un análisis crítico en ese sentido y, sobre todo, en dejar claro que todo pasa por el abandono de la educación por competencias, que es base también del aprendizaje basado en proyectos, o difícilmente vamos a poder seguir manteniendo esa escuela que al fin y al cabo funciona como una trinchera, y no digamos ya intentar que no sea una trinchera, sino que sea realmente una escuela de carácter ilustrado y científico. Muchas gracias. Enrique. Sí, bueno, queda poco que decir después de lo que ha dicho Olga. Yo insistiría en que para poder sostener la escuela como trinchera, la escuela pública, los docentes de la pública tenemos que ser conscientes del papel que se nos quiere asignar y resistirnos todo lo que podamos. En el modelo competencial que se está implantando a nivel mundial, la idea de fondo es que se concibe la escuela, y especialmente la escuela pública, como una industria que produce competencias, porque el mercado laboral se conceptúa por parte de los empresarios como un mercado de competencias. Entonces, la escuela es, digamos, la industria que provee al mercado de las competencias necesarias y que tendrá que adaptarse según los cambios y las demandas del mercado, que son cada vez más rápidas. A eso hay que resistirse y insistir en que, por supuesto, que la escuela forma trabajadores, pero no puede reducirse a eso. Todo docente tiene que tener claro que no solo está para formar trabajadores o futuros trabajadores, sino que está para formar ciudadanos. Y formar ciudadanos implica que todo alumno tiene que tener la ocasión de, vamos a decirlo así, de adquirir un andamiaje intelectual y conceptual que no tiene por qué tener valor en el mercado laboral, pero que tiene muchísimo valor
en su ejercicio, en lo que le posibilita para su ejercicio de la ciudadanía crítica. Y eso es esencial, a mi juicio. Si perdemos eso, que es a lo que hacía referencia Olga con una escuela de bases ilustradas, si perdemos eso, entonces ya no habrá nada a lo que se pueda llamar escuela pública, será otra cosa. Será una industria o será con otro nombre que se le quiera dar, pero desde luego el nombre de escuela pública no conviene, no convendría a esa realidad si es que se acaba materializando del todo. Entonces los docentes pues tenemos que resistir a eso todo lo que podamos. Vale, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Olga. No sé, Matías, Víctor, em, quien desee iniciar ahora Este, la ronda de preguntas. Víctor. sí, ante todo, ¿no? Saludar y agradecer a los dos, ¿no? Y a los demás también, a Matías, ¿no? A Juan de Colombia, ¿no? A Olga y a Enrique, por este conversatorio, ¿no? Yo pienso que todos vamos a salir nutridos de acá. Vamos a aprender un poco, ¿no? De lo que ustedes han producido, ¿no? Y no es por nada, pero las ideas, la producción intelectual avanza más que ustedes estarán ahí en España, pero las ideas han viajado. Ese libro, por ejemplo, de Escuela y Barbarie, ya se ha pirateado, al menos entre nosotros ya la hemos difundido ya, y esperemos que se piratee esta obra de ustedes. Ahora, y no es por nada, pero genera repercusión mundial, ¿no? Las ideas, ¿no? Sobre todo cuando compaginan con los hechos, ¿no? Me acuerdo de un gran intelectual que decía que un hecho material no solamente puede derrumbarse, como decía, el poder material solamente puede derrumbarse por el poder material, ¿no? Pero las ideas también se convierten en un arma cuando son radicales, ¿no? Y, y ser radicales, apuntar al hombre, ¿no? O sea, expresar, compaginar con sus necesidades. Yo pienso que lo poco, mucho que en estas obras están escribiendo, compaginan con muchas realidades, ¿no? La apreciación que, por ejemplo, tienen con respecto a la izquierda y en España es similar con sus particularidades, pero que ocurre acá en Perú. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estas metodologías, estos enfoques pedagógicos que se han aplicado con el neoliberalismo, las izquierdas u organizaciones de izquierda, lo que allá sería el PSOE, ¿no? Entre otros, son ellos los que han aplaudido y abanderado como diciendo esto es lo nuevo y tiene que aplicarse. Ahora, pero bueno, yendo a la pregunta, dijeron al último que de hecho que la educación tiene que ir con la producción. No hay una educación que no esté desligada de la producción, ¿no? Pero no se reduce a ello, ¿no? Ahora, la situación es esta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué por qué de la necesidad de este tipo de educación ahora? Y creo que no solamente la básica, sino también la superior, ¿no? No está desligada, ¿no? De repente lo podemos ver más en la básica, pero en la superior, con que las universidades, por ejemplo, estén licenciadas, tengan calidad educativa, todo eso está dentro de engranaje, ¿no? De este enfoque educativo, ¿no? Entonces, ¿por qué la necesidad ahora? ¿O qué se diferencia este enfoque pedagógico, ¿no? Que afecta a toda la educación pública de la de antes, ¿no? Por ejemplo, de los inicios del siglo XX, ¿no? ¿Cuál es por qué empieza a diferenciar? ¿Por qué la particularidad recién en estas últimas décadas, ¿no? De segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Esa es mi pregunta específica, ¿no? Dale, Enrique. Bueno, a ver, es complicado, ¿eh? Es complicado, Víctor, contestar a esa pregunta y ni siquiera sé si yo soy capaz de responderla. Pero bueno, lo intento.
Eh, el cambio yo creo que tiene que ver con cambios, claro, como es natural, en por lo menos en la conceptualización de la base productiva de las sociedades, con eso que se vino a llamar las economías basadas en el conocimiento. Bueno, un proceso complejo donde cada vez tiene más presencia eh, la informática, la digitalización, todas estas cosas que las élites llevan tiempo ya desde, bueno, pues como mínimo desde mediados de los 90, si no antes, pensando que, bueno, que realmente es que sobra población desde el punto de vista económico. La economía no va a necesitar tanta mano de obra porque muchas tareas se van a automatizar, se van a informatizar, se van a robotizar y entonces va a haber una polarización. Se va a necesitar un cierto número de mano de obra bastante cualificada o de cualificación alta, pero poca relativamente. Se van a perder las competencias medias, no van a ser necesarias porque eso ya lo harán las máquinas. Y luego hará falta pues una masa de población de baja cualificación que, bueno, pues que rote en los pocos trabajos que queden, eh, condenándose a una vida de precariedad. Eh, yo creo que esa es la base principal. Esto no se puede decir así, entonces hay que venderlo con un discurso innovador, de apariencia progresista, de ahí la colaboración de ciertas organizaciones que dicen ser de izquierdas y que a mi juicio han sido víctimas de una desideologización, de una pérdida de los referentes ideológicos que definirían lo que tradicionalmente se ha entendido por izquierda y que como mucho llegan a ser social liberales, en el mejor de los casos. Eh, bueno, pues la colaboración de estas organizaciones es imprescindible para que la población acepte estas reformas como si fueran realmente progresistas o como si fueran a mejorar las condiciones de las clases trabajadoras, cuando en realidad es todo lo contrario. Es un programa de las élites que está impulsado por organismos internacionales como el Foro Económico Mundial o la OCDE antes que eso, bueno, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, y que necesita la cobertura ideológica de estas organizaciones de izquierdas. Y con la enseñanza superior está pasando exactamente lo mismo. Aquí en España yo recuerdo hace unos años, cuando gobernaba el Partido Popular, el ministro de Educación de aquel gobierno lo dijo claramente, dijo, sobran universitarios en España, no nos hacen falta tantos universitarios. Con lo cual, se trata de un ajuste económico, de ajustar las instituciones educativas a, a las necesidades de la economía y hacer una auténtica reconversión industrial en los sistemas educativos desde la primaria o desde infantil incluso hasta la educación superior. Pero además hay que hacerlo de una manera, como dice Enrique, que sea aceptada y aceptable. Y esa manera solo puede ser hacer pasar estas reformas no por coyunturales, no como forzadas o forzosas, o no como contrapopulares, sino como naturales. Es decir, es la forma en la que opera el capital. Decir tú eres proletario porque has nacido así y te ha tocado por naturaleza, en vez de hablar de que las coyunturas son económicas y que los modos de producción son cambiables. Como efectivamente no le puedes decir al 80% de la población que sobra, que era la famosa Sociedad 2080, y a los proletarios no les puede decir que no tienen derecho a estudiar,
Lo que tienes que decir es que las cosas se hacen por su bien y que el problema es que tenemos una escuela que no obedece a los intereses de la sociedad, entendiendo por sociedad o haciendo pasar por el concepto de sociedad simplemente los intereses de las multinacionales y de los organismos del estilo que ha mencionado Enrique, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, que obedecen a sus amos. No hay intereses ni mucho menos basados en los derechos humanos y mucho menos en la educación de todos. Y en ese sentido, el lenguaje bien sonante que se tiene que generar no lo puede manejar únicamente el capital, lo tiene que manejar los partidos y los tiene que asumir como natural y propio los partidos que defienden los intereses de la clase trabajadora y de paso dejar de defender esos intereses. Por eso las izquierdas últimamente, de un tiempo a esta parte, bastante tiempo desgraciadamente, no quieren oír hablar del concepto de clase y sin embargo sí que les gusta hablar mucho de comunidad y de individuos que muy al estilo thatcheriano serían capaces de innovar, de mejorar, de emprender y de salir de su nicho social, lo cual es una auténtica bazofia y una mentira generada por la élite y comprada por los de abajo y mantenida pues por neoliberales tipo Tony Blair, Felipe González en España y los que habréis tenido vosotros también, que no se diferenciarán mucho. En cualquier caso, el problema que tiene la izquierda es que ha comprado ese discurso y el por qué es lo que hay que analizar, porque han preferido ser 68istas en el sentido más perverso del término y han decidido dejar de ser gramscianos y de paso pues marxistas en general y defender los intereses de una élite con un lenguaje muy molón, pero que solo obedece al mantenimiento de las clases hegemónicas de sus intereses. Vale, muchas gracias. Claro que sí. Matías Berger. Bien, creo que una de las preguntas que tenía para hacerles a Enrique y a Olga ya la respondieron. Que igual me gustaría formularla porque tiene una segunda parte que capaz que la pueden abordar. Yo me preguntaba al leer, bueno, primero Escuela Barbar y ahora este último trabajo de ellos, y pensando en general en estas ideas reformistas neoliberales en la educación que tenemos, si es una carencia, digamos, de las izquierdas, ¿no? El hecho de que compren este paquete neoliberal o también la otra parte que podría estar sucediendo es si no tenemos un proyecto alternativo educativo, pedagógico, verdaderamente crítico. ¿Qué opinan de eso? ¿No? A ver si es solamente una carencia de las izquierdas o si también estamos un poco flojos de referentes teóricos y pedagógicos, ¿no? En el siglo XXI. Siglo XX quedó atrás con yo qué sé, Paulo Freire, por estas latitudes, ¿no? Grandes referentes de la pedagogía crítica, McLaren en Estados Unidos. Tenemos un montón de gente que ha hecho aportes muy significativos. Sin duda, hoy, año 2024, y lo que nos queda por delante en el siglo XXI, necesitamos otros referentes, otras miradas también, pero que continúen partiendo desde lo crítico, ¿no? Eh, entonces, las invito y los invito a reflexionar sobre eso, pero también sobre la dimensión político-legislativa institucional que tienen estas reformas, ¿no? Porque no son entelequias abstractas, ¿no? Que caen por peso natural, ¿no? Como si fuese una ley de la gravedad, digamos, como la única salida. Acá hay agentes políticos, instituciones, think tanks, ¿no? Empresas, hay un lucro muy importante y los estados están en gran parte dirigidos y cooptados, tanto izquierda, centro, derecha, pero hay un cierto consenso neoliberal eh, en el que nosotros desde acá de Uruguay, por ejemplo, lo caracterizamos como que tenemos la educación secuestrada por el aparato político partidario, rescatando una tradición antigua en nuestro país en que la educación era patrimonio de las y los docentes y que trabajábamos en todos los niveles con autonomía. Ya eso quedó hace mucho tiempo atrás, la hemos perdido y es una de las banderas históricas de tanto de los movimientos sindicales como de las asociaciones pedagógicas de nuestro país. Entonces, a ver qué conexiones podemos hacer entre esos planos, ¿no? Entre la cuestión institucional, político-partidaria de los estados junto con las agencias empresariales transnacionalizadas hoy en día, y este secuestro de la educación, no sé cómo lo ven. Sí, bueno, Claro que yo sí. de la primera parte de la pregunta, yo creo que sí nos van faltando referentes porque, a ver,
realmente hay que reconocer que han sido muy inteligentes a la hora de implantar y de plantear todas estas reformas, porque muchas veces han cogido tradiciones que sí que eran genuinamente de izquierdas, se han apropiado de la retórica, digamos, del cascarón retórico, y han ido introduciendo paulatinamente un cambio semántico en los conceptos que se manejaban en esas tradiciones pedagógicas para irlos aproximando al plan, digamos, competencial o lo que se quería implantar. Y muchas veces, pues a mucha gente, digamos que el truquito les ha despistado, ¿no? Eh, es difícil percibir esos desplazamientos subterráneos porque la retórica sigue siendo pues la de la tradición de la pedagogía crítica, de las pedagogías alternativas, de la renovación pedagógica, en fin, ¿no? De todos estos movimientos que desde luego algo tienen de recuperable en hoy en día, ¿no? Y habría que releerlos y volver a ellos una y otra vez, pero siendo conscientes de cómo, digámoslo así, nos anda el cambiazo, ¿no? Eso que ocurría en los tebeos de Mortadelo y Filemón cuando les daban el cambiazo y llevaban la bolsa de dinero y de repente en lugar de la bolsa de dinero tenían una merluza acogida porque les habían dado el cambiazo. Nos ha pasado un poco eso en educación con las tradiciones y los referentes tradicionalmente de izquierdas. Y yo creo que la segunda parte, la parte institucional, tiene que ver con eso que hablamos en el libro de la sociocracia, pero eso es un tema que Olga lo maneja mejor que yo, así que le dejo la palabra a ella en ese aspecto. Sí. En realidad, con lo institucional, legislativamente, en cuanto a lo que hablabas antes, Matías, es que toda construcción legislativa está, al menos en España y entiendo que en Latinoamérica en general, está empeñada poco a poco y en ocasiones de manera acelerada en construir precisamente una escuela al servicio definitivamente y de forma absoluta del capital, ¿vale? La pandemia fue una excusa, al menos en España, para acelerar una serie de reformas que vinieron en la última reforma legislativa de una ley orgánica, que en nuestro caso es la LOMLOE, que mencionamos en el libro. Eh, Al mismo tiempo, efectivamente, se ha producido históricamente ese secuestro del lenguaje que además es muy difícil combatir y esto tenéis que estar acostumbrados vosotros también porque el mantra fundamental, también le pasa a todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos y todo esto, el mantra fundamental o el punto de inflexión en el que se centran, más allá de que sean prácticas heterogéneas o discursos bastante heterogéneos, es que de lo que se trata cuando se enseña es de poner al alumno sus intereses, a la infancia, a la adolescencia en el centro, de manera que se les cuide como no se les ha cuidado tradicionalmente. Y además de forma integral, no en relación a lo que aprenden, que podríamos hablar de contenido, sino en el sentido de tratarles como personas. Em, y en ese sentido, cualquier cosa que se pueda combatir, pues o estás muy bien armado intelectualmente, has leído mucho y además no tienes pelos en la lengua y desde luego no te molesta, al menos no te molesta todos los días, porque hay días que te pilla un poco de bajón, pero no te molesta en general que te estén llamando rojilpardo, fascista, conservador, etcétera, porque digas que eso solo puede ir precisamente contra el alumnado cuando el conocimiento no es el centro, sino su tutela cuando se les considera en tanto que niños y no en cuanto que las personas que pueden ser y para lo cual debemos formarles, pues o estás muy bien armado y además tienes muy claro lo que quieres combatir, o no solo es agotador, sino que es imposible combatir un lenguaje tan bien sonante que tiene en el centro la protección del niño, por decirlo de alguna manera. Eso es la base del trabajo por proyectos, por ejemplo, de Kilpatrick, pero todas las metodologías y los lenguajes bien sonantes que ha comprado la izquierda precisamente, pues voy a decirlo, por cobardía intelectual, algo que habría que mirarse, tienen que ver con no me atrevo a discutir semejante cosa. ¿Por qué?
Pues porque compraron la parte peor, además de la tradición de la sociología francesa, del 68ismo heredado de Bourdieu y Passeron. Compraron la parte malinterpretada de que el conocimiento lo poseían las élites y por lo tanto, en vez de luchar contra las élites, lucho contra el conocimiento en sí. Y entonces a lo que me dedico ahora es a decir que todo lo que dice la clase trabajadora, que no deja de ser pues lo que he aprendido en la calle, como cualquiera, el folclore es lo que hay que reivindicar y su forma de ser. Pero es que la forma de ser les va a dejar perpetuamente al servicio de la clase hegemónica, que es lo que decía Gramsci. Es decir, es una, yo lo llamo un complejo histórico e intelectual que impide combatir a la izquierda. Y entonces nos hemos encontrado con que precisamente, eh, al menos en nuestro país, pero estoy segura de que a vosotros os ha pasado lo mismo, las reformas legislativas más duras, más contra el profesorado, más contra el conocimiento, más contra la ilustración, no han sido especialmente las de gobiernos de derechas, sino de las de los gobiernos progresistas, primero porque no se atreven a combatir, segundo porque efectivamente, como dice Enrique, están esnortadas, eh, han claudicado de seguir a sus referentes históricos y sobre todo yo lo que digo es que están muy acomplejadas. Entonces, si luchas por dejar atrás tu tradición y pretendes vender que luchas contra la clase hegemónica al mismo tiempo, pues hay una contradicción en los términos. No tienes ni las armas, ni el discurso, ni los fundamentos teóricos. Lo has abandonado todo. Legislativamente solo puedes dar la razón a la clase dominante y eso es lo que está pasando. Bien, muchas ¿Puedo agregar una chiquita, gracias, Juan, Olga. Claro que sí, Matías, dale. Sí, sí, relacionado sí, con lo que por favor. decía Olga recién? Y porque acá lo que sucede, por lo menos en Uruguay, Argentina, el Cono Sur, y creo que en gran parte de Latinoamérica, es que estos paquetes de reforma, si bien tienen este consenso transpartidario, ¿no? Que atraviesa izquierdas, derechas, también sucede que viene como paquetes asociados a préstamos internacionales, ¿no? Enrique hablaba de la OCDE, OCDE, le decimos acá. Acá en Latinoamérica es el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, también ha jugado un papel importante en estas reformas. ¿Cómo juega eso en Europa? ¿Es con la Unión Europea? ¿Es con otras instituciones de crédito? Sí, sí, es con la Unión Europea, básicamente. La Unión Europea tiene unos fondos donde si no se implementan las reformas que recomiendan, pues sencillamente se corta la financiación. Es una especie de chantaje. Entonces, es más o menos el mismo mecanismo. Cualquier gobierno, sea de izquierdas o de derechas, tiene que hacer esas reformas, le cambian un poquito la retórica. Aquí en España es que cada vez que cambia el gobierno nos cambian la ley de educación, porque cada gobierno quiere tener la suya. Pero en el fondo es la misma, ¿no? Es siempre la misma, pero bueno, cambiando unos detallitos y cambiando algunas cosas, porque no lo pueden hacer de otra manera, porque entonces perderían un montón de millones de euros que les dejaría de dar la Unión Europea. Entonces me imagino que es el mismo mecanismo de chantaje económico a los gobiernos, sean del color que sea, ¿no? Cambiará la institución, pues aquí es la Unión Europea, allí serán otras, pero yo creo que el modus operandi es similar, vamos. De hecho, antes mencionaba la pandemia, lo que tenemos ahora nosotros, la financiación más gorda que procede de la Unión Europea es la de los fondos de resiliencia, los fondos que han llamado de recuperación y que están exclusivamente dedicados y además no se pueden tocar para otra cosa, es decir, ese es un presupuesto cerrado y un capítulo del presupuesto, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, que se tiene que dedicar exclusivamente a la competencia digital y a las metodologías activas. Es decir, que pueden estar entrando millones y millones de euros que no se pueden tocar si no es para eso, es decir, si no están enfocados para un determinado tipo de formación que es la que le interesa al capital. Pero lo han llamado fondos de recuperación post-pandemia. Es decir, han utilizado la retórica de la pandemia para decir que mal está todo, para implantar las reformas definitivas, que son catastróficas. Bien, muchas gracias, claro. Y en esta lógica del diálogo que estamos sosteniendo, ya nos vamos dando cuenta que las transformaciones que se van dando a nivel educativo, desde la primera infancia, lo decía Enrique,
hasta la educación superior, pues tienen un trasfondo que son los intereses de la clase dominante y del gran capital que por supuesto, como bien lo mostraba Marx, pues chocan contra los intereses de la clase obrera, pero terminan imponiéndose también por el aspecto o el aparato ideológico que funciona, ¿no? Y que bien señala Olga, se van implantando a través de discursos muy bonitos y que los maestros acríticos, digamos, o acomodados, porque aquí en Colombia el caso es que hay una distancia muy grande entre el profesor del sector público que si bien ha dado una lucha, si bien ha tenido unas garantías que se ha ganado en la lucha, está el profesor de privado y el colegio privado es la precariedad, es todo el ejercicio mismo de la precarización de la labor docente, pero uno se da cuenta y cuando salen los resultados de todos los exámenes que hacen, el sector privado está por encima del sector público y esa diferenciación pues lleva uno a que la gente, los docentes en el aula, pues tengan un acomodamiento y dos, pues haya una despolitización y todos los discursos que uno escucha siempre, desde los rectores de los colegios, los secretarios de educación a nivel regional o el mismo Ministerio de Educación, pues es a implementar ese tipo de metodologías que en últimas lo que pretende es formar trabajadores o más bien generar una educación funcional, que es lo que estamos viendo, pero me parece muy importante señalar de todo lo que se ha conversado, la complicidad de las izquierdas. O sea, aquí uno entiende que la derecha pues es funcional a sus propios intereses como representante de la clase dominante. No obstante, las izquierdas sí tienen mucha culpabilidad y en Colombia, como ustedes bien sabrán, tenemos un experimento progresista que nunca se había vivido y Petro está en el poder, Gustavo Petro, y él va, se da abracitos con Pedro Sánchez, va y llora por la memoria de Allende, pero dentro del ejercicio político en Colombia, en términos, por ejemplo, de la educación, él sigue la receta de la OCDE, pues porque finalmente está comprometido el país. Y las pruebas que nosotros tenemos, pues responden a esos intereses. La educación pública sigue estando muy rezagada en relación a la privada y entonces Petro sigue permitiendo, como presidente de la República y todo su gabinete, que la educación sea privatizada. Entonces aquí hay un trasfondo ideológico que ustedes bien lo han señalado y que desde los 90 viene dándose con toda esta pavada del fin de la historia y de todas estas conclusiones y reformas que se han implementado desde los 90, que tiene un trasfondo ideológico que aunque el gobierno sea progresista, ustedes escuchan a Petro y van a decir, yo vengo a desarrollar el capitalismo en Colombia y en la mesa de diálogos con el ELN dice, los que somos seguidores de Marx entendemos que hay que ir contra el capitalismo y esa ambigüedad pues es lo que genera finalmente una decisión. Entonces lo que está en el fondo es el tema ideológico y me parece fundamental del capítulo en donde ustedes hablan de las metodologías salvíficas en este libro de la escuela o barbarie, el marco ideológico de la ABP. Entonces me parecería fundamental que hablásemos un poco de ese marco ideológico de la asociación, de la educación pues basada en proyectos, ¿no? Del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cuál es ese marco ideológico que si bien lo hemos esbozado, precisamente tiene tanto impacto, pues que las instituciones, sea el gobierno que sea, sigue teniendo el mismo derrotero porque lo que importa es ser funcionales al capital. ¿Empiezas tú, Olga? Sí, Enrique. Ah, Olga, ok. Sí, es lo que estábamos diciendo, lo que decía en el breve recorrido histórico que ha hecho al principio Enrique. El marco ideológico del aprendizaje basado en proyectos y de todas estas metodologías activas, proactivas, etcétera. En el etcétera me meto ahora, es el neoliberalismo salvaje. Ese es su marco ideológico. De un neoliberalismo absolutamente globalizado y que tiene sus orígenes en planes tan antiguos que podemos directamente situar en la era Reagan. Es decir, todo lo que es el trabajo por metodologías activas, el establecer pruebas alineadas tipo PISA, el establecer la educación por competencias, ya está en un informe muy, muy, muy famoso y muy antiguo en este caso, que es A Nation at Risk, una nación en riesgo, que es un informe que está escrito casi en términos bélicos, como decimos en el libro. ¿Por qué? Pues porque se ve que en Estados Unidos la mano de obra se está quedando descualificada
y que las escuelas están quedando detrás a la hora de competir. Entonces, intentan desarrollar una serie de metodologías y de reformas para que la mano de obra obedezca en su formación directamente y sobre todo rápidamente a las demandas del capital, porque no hay que olvidar la necesidad de lanzar cuanto antes al mercado a la clase trabajadora bajo el criterio de la formación permanente posterior. Es decir, a mí lo que no me interesa es acumular gente estudiando de más. Eso es otro informe, el informe FORE, Aprender a Ser, que viene diciendo que hay que rebajar el nivel, el tiempo educativo y la cantidad de conocimiento, porque no me interesa para el tipo de mano de obra que quiero tener, que es lo que ha dicho antes Enrique, una mano de obra suficientemente cualificada para no considerarla salvaje en ningún sentido, pero no demasiado cualificada porque esa mano de obra ya va a ser sustituida por la cibernética, por decirlo de alguna manera. Pero yo tengo que garantizar eso y al mismo tiempo tengo que garantizar que si necesito que esa mano de obra se recicle, lo haga también automáticamente. Y para eso necesito que se compre el criterio de la formación permanente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el aprendizaje, el aprender a aprender famoso al que estamos acostumbrados y que no consiste en mejorar nuestras capacidades, sino en hacernos cursos que, por cierto, tenemos que pagar. Porque, como bien dice otro informe del extinto Jacques Delors, la educación encierra un tesoro. Entonces, no solo tenemos que invadir ese nicho protegido de la escuela pública para que trabaje a nuestro favor, sino que tenemos que hacer, según los criterios de la teoría del capital humano, que los consumidores también sean consumidores de educación y, por lo tanto, que sean proyectos de sí mismos. Ese es el marco ideológico en el que una metodología como el trabajo por proyectos, que en lo que consiste es en enseñar a la gente a trabajar bajo condiciones de estrés en un mercado de incertidumbre, como se dice en los textos de la OCDE, para trabajos que todavía no existen y para los que se supone que tenemos que formarlo, lo cual es absolutamente cuántico desde el punto de vista del conocimiento, formar para algo que no existe. Pero claro, es que hay que entender qué es lo que pretenden decir. Y lo que pretenden decir es que lo que hay que formar es no en conocimientos, sino en unas destrezas que tienen que ver con el carácter. Es decir, hay que formar en la mentalidad de que sea cual sea el trabajo que vas a tener que desempeñar, tú tienes que aguantar ese estrés laboral, tienes que volver a formarte y además te tiene que parecer bonito, creativo, proactivo y síntoma de ser un buen emprendedor. Ese es el marco ideológico y por cierto, de absoluta intervención psicopedagógica y psicológica en el que se implantan estas metodologías. Por eso hablar de trabajo por proyectos, de tareas integradas, de trabajo por ámbitos, de trabajo en problemas, lo único que significa es trabajar según esas dinámicas que exigen las propias empresas, porque es su funcionamiento de trabajo, de los roles que ocupas en cada, da igual el ramo de la empresa. Es a lo que se refería Enrique con la estructura sociocrática. Se trata de que tú trabajes bajo el espíritu emprendedor del trabajo en equipo, del reciclaje permanente, de la búsqueda de lo que ellos llaman detonantes de acción, puntos de inflexión, para que tú recicles tu forma de trabajar, tu forma de pensar y consideres además que eso es bueno, que eso es moderno, que eso es innovador, que eso es dejar atrás la jaula de hierro que decía Weber que eran las empresas del siglo XX. Es decir, es toda una mentalidad que lo que es intervención puramente en el tratamiento de la conducta de los individuos. Por eso el aprendizaje basado en proyectos, como decimos también en el libro, va acompañado de la pedagogía sistémica, de la psicología positiva, del coaching educativo y de toda esta serie de pseudoterapias que lo que hacen es amoldar la conducta a un estrés que es invivible para cualquier trabajador, para cualquier mente medianamente racional y razonable. Muchas gracias, Olga. No sé si de pronto compañero Enrique tenga algo que añadir o Víctor y Matías tengan una pregunta más. Hacemos una última ronda para ir cerrando la intervención. No, yo estoy de Este, acuerdo con Olga y no tengo nada más que añadir. Y además, además el lenguaje, ¿no? ¿Cómo usan el lenguaje? Porque siempre nos hablan de comunidad, cooperativo, el aprendizaje cooperativo y finalmente son términos de unidad que esconden un profundo individualismo en ese deseo de formación. Maestro Víctor, sí, señor. sí, la verdad que acá hay muchas cosas que de repente por el tiempo no va a poder ser, pero
Por ejemplo, ya está claro, creo que, y lo han demostrado, ¿no? Que la educación se reduce exclusivamente, ¿no? Más que las décadas anteriores, ¿no? A preparar, ¿no? Al individuo para la producción, ¿no? Una producción característica en esta etapa, ¿no? Pero no solamente creo que ustedes se quedan en eso, ¿no? En plantear eso, ¿no? Sino también en cuanto al pensamiento único y el control social, ¿no? Porque acá lo dicen, dice, queda claro que el conocimiento no es un fin de esta metodología y sí lo es la homogeneización de las prácticas, así como una educación absolutamente reglada y vigilada de la conducta, ¿no? Entonces, no tengo la hora que han publicado, pero creo que es un desarrollo, ¿no? De lo que ya vienen diciendo, ¿no? Como han dicho al inicio, ¿no? Entonces, y teniendo eso como objetivo, se sirven, creo yo, de lo desarrollado en la psicología y en la filosofía. Ahí quiero entrar, ¿no? Y se cogen de aquello que les pueda servir a sus objetivos de control social y en este caso de pensamiento único. Por ejemplo, se cogen algunas ideas de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Pues Sócrates no te va a enseñar, sino que va a ayudarte nada más. ¿Y qué es lo que debe hacer el profesor ahora? Un facilitador, un orientador. De Kant también, ¿no? Y del constructivismo, ¿no? Ahora, ¿y por qué les puede servir esto, no? Y en relación a que no ponen énfasis, como ustedes dicen, en el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponen énfasis en el conocimiento? ¿Y por qué más bien retiran, ¿no? Como ustedes lo han dicho también, retiran cursos, ¿no? Hablan de la educación integral, ¿no? Pero es para solamente reducir a conocimientos o competencias básicas. Eh, prácticamente, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Pienso yo que está relacionado con lo que dice Galindo al inicio, ¿no? El hecho de poder, intentos de protesta, de revuelta. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, ¿no? Porque ellos también hablan de pensamiento crítico, obviamente, ¿no? Pero de otra manera. El pensamiento crítico está al menos como yo lo entiendo, está en relación al conocimiento. Tú solamente vas a poder preguntar, ¿no? En base a que conoces. Y entonces le quitas todo el contenido, vacías de contenido a la educación básica y superior. Y solamente le llenas de contenido de lo necesario y lo básico para la producción. En ese sentido, digamos, logro tener un sujeto, ¿no? Controlado, ¿no? Y todo ese proceso educativo está ahogado, digamos, está, digamos, fundamentado con la psicología desarrollada en países como Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? El conductismo, el diseño instruccional, ¿no? El constructivismo, ¿no? Ahora, la idea, pienso yo, ¿cómo se llama? El que se centra en el alumno, quitándole el papel, el valor del profesor, del docente, eh, cae en una postura subjetiva, recontra subjetiva. ¿Por qué? Porque eh, es el alumno que descubre el conocimiento, construye la realidad. Entonces, ¿pero a partir de dónde? Si no tiene conocimiento, ¿no? Entonces, ligando, pienso, yo lo ligo con también con las ideas filosóficas posmodernas, ¿no? Y con el idealismo subjetivo, ¿no? De Berkeley, ¿no? Ahora, entonces, pero, y relacionando con la primera pregunta, ¿por qué esta necesidad de mayor control social? Solamente me cae a la cabeza de que, pucha, que uno, si está en el poder, quiere tener el control, mayor control social, porque siente que su poder está en riesgo, ¿no? Entonces, y creo que en los libros, en los informes de la Comunidad Europea, ¿no? De la década del 70, si no me equivoco, y el informe también que han presentado justamente la necesidad de, digamos, ver de que el mercado, la producción, la industria esté ligado a la escuela, ¿no? Es justamente la crisis
que están pasando ellos. Entonces, no solamente económica, sino si es económica también es un poder político, ¿no? Crisis política. Ahora, entonces yo pienso que el aporte que hacen ustedes es importantísimo porque contribuye a que prácticamente, porque son pocos, la gran mayoría que está en las instituciones públicas y privadas también defienden la educación que se está desenvolviendo ahora, y tienen pues toda una serie de asalariados en defensa de este tipo de educación, pero no se dan cuenta pues que eh, va en contra de la formación humana, a pesar de que ellos también hablan de que su educación es humanística, ¿no? Pero eh, trata de formar lo que ya algunos intelectuales han dicho, ¿no? Una nueva subjetividad o un nuevo sujeto, o cómo ustedes lo ven en ese sentido, ¿no? Porque el sujeto de ahora, o el ciudadano de ahora, de ahí que en filosofía solamente se reduzca de repente en la enseñanza, en España de repente, o en otros países, si es que se enseña, a ética nada más, es un tipo de sujeto, como dijeron alguna vez, idiota, ¿no? Está apartado de los intereses públicos, ¿no? Y obviamente a mí me beneficia, pues, porque ¿para qué quiero yo un sujeto protestando o diciendo el por qué esto, el por qué lo otro, ¿no? De mis derechos, ¿no? Entonces, eso en relación a lo que quería comentarles, ¿no? Sí, a ver, de todo lo que has dicho, claro, lo que cogen de la filosofía, porque yo creo que el proceso es básicamente de psicologización, de reducir los problemas sociales a problemas psicológicos individuales. Entonces ahí es donde entra el papel de las terapias, de las psicologías, efectivamente, fundamentalmente creadas en el mundo anglosajón. Y toman de la filosofía pues unas pildoritas, hacen mención a Sócrates. Yo recuerdo en un congreso a Olga diciéndole al ponente que su platonismo era de baja estofa porque hacía referencias, pues esto que has dicho tú, Víctor, del profesor facilitador y no sé qué, y hablaba de Sócrates, perdón, como ejemplo, ¿no? Prueba de que no había entendido ni una sola palabra de lo que significa Sócrates. Pero bueno, en la otra parte, el problema yo creo que estaba ya diseñado en un documento de la Comisión Trilateral de los años 70 que se llamaba La crisis de la democracia. Y ahí lo que venían a decir es que el problema es que si dejas decidir a los pueblos, pues hacen cosas raras y deciden cosas raras que a las élites no les vienen bien. Entonces eso hay que controlarlo de alguna manera. Es decir, tener un pueblo, digamos, consciente y que pelee por sus derechos y que quiera dotarse a sí mismo de la soberanía que sobre el papel le corresponde, pues es problemático, decían, para la gobernanza del sistema a distintos niveles, ¿no? En los distintos países y luego a nivel internacional. Entonces hay que acabar con eso y la manera de acabar con eso es acabar con lo que quedaba en la escuela de precisamente de transmisión de los conocimientos críticos que permiten a la población pues tener pensamiento crítico. El asunto del conocimiento es que se conceptúa, se entiende por conocimiento solo aquello que pueda ser valorizable en el mercado. Por eso se habla de economías basadas en el conocimiento. Pero ahí conocimiento significa fundamentalmente conocimiento, el saber hacer, el know-how y aplicado, y todo lo que no sea eso pues deja de ser conocimiento porque no tiene valor desde ese esquema, ¿no? Entonces, claro, la idea es, como los conocimientos caducan rápidamente, porque caducan al compás de las propias innovaciones tecnológicas, pues eso es lo que hace falta, que la gente se acostumbre a renovarse, como decía Olga, a reciclarse constantemente
y lo que se salga de ahí no es considerado un conocimiento relevante. Entonces, bueno, que sepas, pues, ¿qué te diré yo? Que tengas unas bases culturales mínimas o que sepas matemáticas con una profundidad un poquito mayor de lo que requiere la aplicación en el puesto de trabajo, pues se considera que es económicamente ineficiente. Eso por un lado. Y además peligroso para la parte política, ¿no? Entonces hay que idiotizar en el sentido etimológico, ¿no? Apartar a la gente de la actividad pública y asimilar el concepto de ciudadanía al concepto de emprendedor. Esto lo dijo un sociólogo de la educación argentino, Juan Carlos Tedesco, que creo que fue ministro de Educación allá también, en un librito que se llama El nuevo pacto educativo. Venía a decir que por primera vez en la historia eh, en las competencias requeridas para la ciudadanía y las competencias requeridas en el mundo de la empresa coincidían, venían a ser las mismas, ¿no? Era una operación, digamos, de subsumir la ciudadanía dentro del concepto de emprendimiento. Y ese es un poco el programa que estamos viendo materializarse, yo creo que a escala internacional en las últimas décadas. Añadiendo una cosa simplemente a lo que ha dicho Enrique, lo que hemos advertido, esto no se puede hacer de manera explícita, por mucho que triunfen discursos aberrantes y directos a los que nos estamos acostumbrando desgraciadamente, como el de Trump o a la Abascal y al Ayuso que tenemos nosotros en España, aunque a esta le hemos mandado de viaje últimamente por allí, anda por Chile. Lo lógico es no utilizar, no decir lo que acaba de decir Enrique a la población, nos sobráis y no podemos además permitir que os rebeléis, nos vamos a cargar vuestro sistema educativo y toda posibilidad de ascender y de mejorar como clase social. Tenemos que explicaroslo de otra manera o simplemente crear las condiciones y crear el lenguaje que se adapte a esas condiciones. En cualquier caso, naturalizar lo que está pasando. Y naturalizar pasa precisamente pues hablar en los términos en los que hablábamos antes, los que denunciábamos antes, pues tenemos que utilizar un lenguaje que diga que todo esto es por tu bien, que todo esto consiste en que el modo de producción es el que es, todo lo demás no es posible, es peor, y que la forma que tenemos de funcionar en esta vida es intentar desde el punto de vista individual, profundamente individual y por lo tanto, en consecuencia, individualista, mejorar, romper toda posibilidad de tejido social, de organización social y hacer creer a la ciudadanía que ser emprendedor es exactamente lo mismo que ser un ciudadano plenamente político. Lo único que consigues así, evidentemente, es generar psicópatas auténticos, que es en lo que estamos también por otro lado. ¿Por qué? Pues porque generas gente que es profundamente individualista, profundamente egoísta, que hace de su vida un proyecto, esta expresión es bien común, eh, que lo único que hace precisamente es invertir en sí mismo, según la teoría del capital humano. Hay un artículo muy bueno de una Argentina, la que la tenéis que conocer, Marilena Ponzoni, que habla precisamente de cómo la teoría del capital humano en Argentina es la base de todas las reformas que son paralelas a las que hemos sufrido nosotros en España y seguro que vosotros también, y que va encaminado a esto, a generar la mentalidad del emprendedor. No sé si vosotros contáis con, en vuestra legislación, seguro que sí, con terminología tan explícita como la que nos estamos comiendo nosotros en la última ley, en la última reforma. Directamente, yo lo menciono siempre, soy mega pesada. eh, em, en nuestra ley ya se habla en el preámbulo de que la educación en la etapa obligatoria, es decir, primaria y secundaria, tiene que basarse exclusivamente, tiene que estar dirigida a crear un perfil de salida, es decir, utiliza este concepto absolutamente de origen económico, arraigado en la economía, un perfil de salida del alumnado. Es decir, aquella persona que se adapta a las competencias y habilidades del siglo XXI en un mercado caracterizado por la incertidumbre.
es la primera vez que aparece de una forma tan explícita. No significa que no se estuviera funcionando así, pero es tan explícito como esto. Perfil de salida suena muy posmoderno, efectivamente, Víctor, suena muy moderno, muy innovador, pero no deja de estar diciendo mano de obra de determinado tipo, que es la que es precisamente útil para el capital. Bueno, pues en la legislación ya es explícito, pero no se ve tan fácilmente cómo se crea ese nuevo hombre, esa nueva mentalidad que necesita el capital en el siglo XXI. Bien, muchas gracias. Matías, creo que tenía una intervención, claro que sí. Sí, no quiero cerrar ningún tipo de intercambio de ninguna manera, pero yo fui, a medida que iba leyendo el trabajo que publicaron hace poco, fui haciendo como algunos recortes y selecciones de conceptos que aparecen como para mí neurálgicos, que creo que son como a modo de síntesis, ¿no? Me gustaría como tirarlos acá a modo también de balance. Ustedes plantean ahí algunos conceptos muy interesantes y no podía, al leerlo, relacionarlo con lo que estamos viviendo acá en nuestro país desde hace un par de años, de la implantación de una reforma educativa que le llaman transformación curricular integral. No tiene nada de integral, lo único que hace es abarcar desde inicial y primaria hasta la educación secundaria y la formación docente también, en el enfoque por competencias. ¿Sí? No tenemos en la ley, expresamente la ley de educación, un mandato de trabajar por competencias, pero ahora hay un marco curricular nacional, ¿sí? Votado por la Administración de Educación Pública, ¿sí? Y ese marco es el que guía un poco las políticas educativas del país. No es una ley, pero es la guía didáctica y pedagógica. Ustedes hablan de modas educativas en el libro ahí. Me pareció interesante cómo las caracterizan esas modas educativas. Hablan de neuromitos educativos, que también van de la mano de esas modas, ¿no? Después plantean que estamos asistiendo como a una intervención totalitaria pedagógica y a un totalitarismo metodológico. O sea, no hay forma de zafar de este esquema, ¿no? Solamente la única opción es trabajar por competencias o este enfoque basado en proyectos, lo cual estaría como derivando en una colonización de la escuela, ¿no? Y esa colonización de la escuela termina generando una amenaza de nivel antropológico. Me pareció un concepto sumamente potente para sintetizar todo esto que estamos hablando, ¿no? El hecho de que no es algo menor esto que estamos presenciando. Realmente, sin ser conspiranoico, ¿no? Y paranoico tampoco, ni mucho menos, estamos asistiendo a una etapa del capitalismo tardío en la que realmente la dominación, la hegemonía, ¿sí? Se impone de forma soft, con buen lenguaje y lindos colores en su presentación, e incluso nos hacen creer que nosotros la estamos generando para nosotros mismos, para poder generar esa especie de adormecimiento y felicidad en la cual muchas veces nos quieren colocar. Evidentemente que la pregunta que hizo Juan al principio me pareció sumamente pertinente, ¿no? Estamos en una etapa de la escuela como trinchera, evidentemente, y la labor profesional y crítica de los y las profesores y docentes me parece que es más importante que nunca hoy en día, ¿no? Con la defensa a ultranza del conocimiento y de la modernidad. Porque hablábamos ahora recién ¿no? de lo posmoderno y lo moderno. Creo que creí leer en su trabajo anterior en la Escuela o Barbarie que hay una defensa a ultranza de la modernidad, ¿no? Allí, de los principios que estructuran la modernidad desde el punto de vista filosófico, de la ilustración. De hecho, esto es un ataque también a las bases más fuertes de la ilustración, ¿no? Entonces, creo que el desafío es enorme, pero también el poder del conocimiento y el poder de lo que podemos hacer dentro de nuestras aulas, también tenemos armas con las cuales defendernos. Falta esa otra pata, creo que es la de la organización colectiva, ¿no? Y la de trasladar estas discusiones más allá de la academia y que los padres, por ejemplo, y las madres, no compren este discurso, porque muchas veces parece que lo defienden, ¿no? La idea de la educación asociada al mundo del trabajo, pensar que están preparando a mi hijo o a mi hija para un buen futuro, ¿no? Eso se escucha acá muchas veces. Y si uno le dice, no, pero mirá que en realidad tenés que trabajar también en cuanto a los conocimientos más sólidos, porque va a ser un ciudadano más crítico, más participativo, ¿no? ¿Y conseguirá laburo? ¿Conseguirá trabajo con eso? ¿No? Bueno, creo que ahí tenemos también un desafío importante, me parece, de convencernos de que es posible luchar contra esta bestia, de que es posible ganarle, de que hay un futuro después de esto y de que evidentemente va a ser en clave liberador. Ah, no hay ninguna pregunta, es más un comentario que otra cosa.
Bien, Matías, muchas gracias. Y para finalizar, recogiendo toda esta discusión, quiero agradecerle profundamente a la maestra Olga, al maestro Enrique. Nuevamente me disculpo por la presentación al principio, quedé No bastante avergonzado. Son gajes pasa. del oficio. Y eh, como a manera de síntesis de mi perspectiva, yo quisiera primero reconocer enormemente este trabajo. Se nota la conceptualización, se nota la lucha intelectual que se tiene pues contra este monstruo que nos toca la puerta del salón, del aula de clases todos los días y que es pertinente pues combatirlo desde todos los aspectos posibles. También valoro profundamente el hecho de que sean maestros de escuela, de secundaria, porque allí están las bases. Yo soy docente también en primaria, amo primaria profundamente porque creo que allí está el secreto y desde allí es donde comenzamos nosotros a convertir la escuela en trinchera. Eh, También la lucha que tenemos, por supuesto, decía Marx, que es la materia, ¿no? La economía la que determina el ser social y ese ser social pues está defendiendo los intereses del capitalismo porque es la estructura misma la que está condicionando la forma de pensar y tenemos muchos frentes que combatir. Sin embargo, yo especialmente quisiera pedirle a Olga y a Enrique que le enviaran un mensaje a los docentes de las escuelas públicas que en nuestro contexto latinoamericano están escuchando esto, que de una u otra forma llegará y que el mensaje pues nos cale a todos y cuál sería ese mensaje que ustedes dejan para hacer como iskra, ¿no? La chispa que prenda por lo menos la intelectualidad del docente y comprenda pues que tenemos que enfrentarlo pese a todas las circunstancias. Enormemente agradecido y pues esa sería como la última petición que yo quisiera hacerles para cerrar este espacio. Muy bien. Eh, pues a ver, yo brevemente diría a todo docente que lo fundamental es el respeto por el alumnado que tiene delante. Y el respeto por el alumnado que tiene delante pasa por tratarlos como los seres racionales que son o que van a llegar a ser, dependiendo de la etapa, ¿no? En los que se pueden convertir. Y tienen que resistirse con uñas y dientes a todos estos procesos que hemos estado hablando y que se traducen en una especie de infantilización constante, tanto de los propios alumnos como del profesorado. A eso hay que resistirse porque es el máximo respeto que le podemos ofrecer a nuestros alumnos. Tratarlos como los seres racionales que son y tratar de sacar lo mejor que hay en ellos y de sus posibilidades y de su potencial intelectual y crítico. Esa creo que es nuestra tarea y a eso nos tenemos que dedicar. Muchas gracias, Enrique. Olga. Y eso solo es posible si además mantenemos la dignidad de la profesión. ¿Qué pasa? En principio, por reconocer, defender que los que sabemos, los especialistas, somos los que tenemos que dirigir la forma en la que se enseña y lo que se enseña. Tenemos que luchar contra ese complejo cada vez más creciente que se está generando en infantil, primaria, secundaria e incluso en la enseñanza superior, que consiste en vendernos que necesitamos expertos que no han pisado nunca un aula, que son psicopedagogos y que se supone que son los que tienen la receta para decirnos cómo tenemos que enseñar, porque ya el que tenemos que enseñar, pues evidentemente no se meten porque ellos no han estudiado nada, entonces difícilmente se pueden meter ahí. Pero sobre todo el cómo tenemos que enseñar. Si no empezamos a tener un mínimo respeto también por lo que es nuestra profesión, nuestra propia formación, si no defendemos que nuestra formación tiene que ver, sobre todo en su mejora, con el abundar en aquello en lo que somos especialistas y no con chorradas metodológicas, pseudoterapias y diferentes metodologías que nos vienen a enseñar para mejorar como docentes, que es lo peor que se puede comprar, difícilmente vamos a lograr el objetivo de defender a esas futuras personitas. No olvidemos que lo que mejor les podemos dar es lo que sabemos.
y continuamente nos están diciendo que no sabemos y que además no sabemos cómo enseñarlo. Es difícil luchar contra ese bombardeo mediático, pero hay que plantar un poco los pies en la tierra, e intentar pues, reflotar también la dignidad la dignidad de la profesión. Y una cosa muy importante, habéis aludido precisamente a las familias, que a veces parecen que son el enemigo y que es muy difícil luchar con ellas. En España, en Cataluña al menos, estamos contando con familias que se están rebelando en este momento contra los proyectos, contra la educación por competencias, y están organizándose en una pequeña plataforma por ahora, pero que esperemos que sirva de ejemplo para que esto se mueva un poquito, porque efectivamente también es muy difícil para las familias luchar contra ese lenguaje bien sonante que les dice que todo esto es para que sus hijos tengan trabajo, y sobre todo sus propios hijos, que dicen que se lo pasan muy bien en la escuela aunque no aprendan nada, eh, tal y como están propuestas las cosas. Bien, muchísimas gracias. Yo no sé si para finalizar un breve comentario de Matías o de Víctor. Si no hay algún comentario, ¿alguno tiene un comentario? No. Matías, claro No, que sí. simplemente Matías, agradecerles por los aportes a Enrique y a Olga. Espero reencontrarlos próximamente en otros foros. Me parece que su voz es una voz muy importante. Cuando hablábamos de que faltan referencias intelectuales, no hay un vacío absoluto al respecto, así que los leemos con mucha atención y los comentamos acá en los colectivos que integramos. Nada, estamos en contacto, gente, y vamos arriba. La lucha sigue. gracias, Matías. Víctor, Sí, además agradecerles y creo que tienen una responsabilidad, ¿no? Como intelectuales, ¿no? Eh, no un intelectual como los que abundan, sino el papel que están asumiendo, ¿no? De que desenmascarar, ¿no? Y aquello que se vende fácilmente como lo mejor, ¿no? Creo que la población, el pueblo, ¿no? Y aquellos ideales por los cuales creo que luchan, creo que no es ajeno a nosotros también, digamos que están siendo consecuentes, ¿no? Y en función a que de repente no van a recibir grandes reconocimientos, ¿no? Y le van a dar ministerios, pero al menos lo más preciado que, digamos, que se le puede dar es el aprecio del pueblo, pues, ¿no? Y de diferentes partes del mundo, ¿no? Eso es lo que quería decir, agradecerlo. Gracias. Pues muchas bueno, gracias. Gracias por contar con nosotros. Efectivamente. Y un placer poder conversar con gentes de distintos países y ver que hay un fondo común que puede servir para seguir luchando y seguir haciendo trinchera. vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente. La coordinadora está a disposición lo que se pueda requerir y el internacionalismo pedagógico nos tiene que llevar a creer en otro mundo posible. Muchísimas gracias por su Gracias. presencia y este fue todo el conversatorio. Un honor para nosotros. Chao, chao.